Listo, vamos a comenzar, hijitos, bienvenidos a la clase el día de hoy. Como siempre, hoy día lunes, iniciando nuestras labores y pidiéndole al Señor que estén todos bien de salud y que empecemos nuestra semana siempre con mentalidad positiva de que todas las cosas nos van a salir bien y que vamos a hacer todo lo que hemos planeado para la semana de una manera efectiva, ¿no? Siempre nuestra mente tiene que ser positiva a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades y de todo lo que podamos pasar. Siempre debemos tener la mente positiva de que las cosas van a salir bien, ¿no es cierto? Entonces, hijos, les doy la bienvenida. Hoy día nuestra clase se va a tratar acerca de las formas de expresión literaria. ¿Ya? Específicamente vamos a hablar de dos formas muy importantes y necesarias dentro de la literatura. Vamos a ver lo que es el verso y la prosa, saber diferenciar qué cosa viene a ser el verso y la prosa. Esas son formas de expresión literaria. Así es que nuestro propósito hoy día es que vamos a aprender a reconocer las formas de expresión literaria. Si yo tengo dos textos, de inmediato debo reconocer cuál es verso y cuál es prosa. Eso es lo que deben aprender el día de hoy. Y para empezar, les voy a poner algunos poemitas para que ustedes escuchen y observen. Y luego al término vamos a conversar y voy a hacerles algunas preguntas, ¿ya? Así es que, a ver, atentos, por favor. Poema Mi Maestra. Mi maestra es dulce, mi maestra es bella. Siempre me sonríe si hago cosas buenas. Con grande paciencia me enseña a estudiar y a escribir las letras que trabajo dan. La bendición de mamá. Ayuda a tu mamacita con los quehaceres de casa. Le darás un gran alivio ya que la pobre se cansa. Lava los trastes, trapea y luego ponte a estudiar. De seguro habrás ganado la bendición de mamá. Los patitos. Al estanque los patitos, muy graciosos y bonitos, ya se echaron a nadar, que contentos sobre el agua van y vienen sin parar. Mi abuelita es un ángel de amor, mi abuelita ternura me da, mi abuelita me toma en sus brazos cuando alguien me hace llorar, y si a causa de una travesura mi papito me va a regañar, mi abuelita lo mira un instante y el regaño olvida a papá. Muy bien. A ver, en esto que acaban de observar, ¿qué es lo que acaban de escuchar? Poemas. Son poemas, ya. Poemas. Ahora yo les pregunto, ¿estos poemas estarán escritos en verso o en prosa? ¿Y por qué? En verso. En verso, A ver, un momentito, ¿quién me ha dicho en verso? ¿Quién me dijo en verso? A ver. ¿Quién me dijo en verso? Dígame. A ver, Jordan. No, A ver, dime, hijito. Tú me has dicho que está en verso. ¿Por qué me dijiste que está en verso? yo te dije que es un verso. Yo Ya. también. Me has dicho que está en verso. Yo les pregunto, ¿este poema, los poemas que escucharon, está en verso o en prosa? Esa era la pregunta. Ya, entonces me dijiste en verso. Y yo les pregunto, ¿por qué en verso? Porque una parte de los poemas es verso. Ya, ¿y qué es un verso? El verso es las oraciones. Son las oraciones, ya. ¿Qué más? Visita, Dime, hijo. ¿Cuál es tu nombre? Miss Leo acaba de escribir pelotudos. Leo, ¿qué sucede? Miss, yo no he hablado. Estás escribiendo. A ver. No, Miss, yo no he hablado. Yo estoy acá escuchando. Leo, estás diciendo hola con todos pelotudos. Eso es lo que has escrito. ¿Por qué? No, Miss, yo he escrito.
A ver, Leo, no puedes decir yo no he escrito si aquí se ve que has escrito. Entonces, hijo, por favor, te voy a pedir que te controles. Viejito, Yo no estamos ahorita en clase. Y ustedes Miss, lo que saben Miss, que en el momento creo que hay de un las niño, clases, Miss, creo que hay un niño que ha puesto mi nombre mi amor, en sus es que no hay forma que y escriban. era mi nombre, pero Leo, qué raro. a ver, Leo. Aquí están los nombres que aparecen, son los que están registrados como ingresantes a la clase. Entonces, aquí nadie puede escribir el nombre de otro porque se registra desde su computadora o su celular. No, Miss. Entonces, no hay forma, Mentira. ¿ya? Entonces, yo les voy a pedir, por favor, niños, que se controlen. En hora de clase, no, ¿ya? O sea, ahorita ustedes saben que es bien limitado nuestro tiempo. Si tuviéramos horas para hacer clase, ya, pues bueno, se toman el tiempo hasta de jugar un rato, pero en este momento no, estamos en plena clase. Tenemos que respetar. Y este tema no es nuevo, yo les he hablado cuántas veces del mismo tema. En la hora de clase solamente se limitan a hacerlo de la clase, ¿de acuerdo? Porque a mí ahorita me malogran el trabajo, me hacen perder minutos que son valiosos, ¿ya? Entonces, respetémonos. Luego voy a llamar a la mamá de Leo, ¿ya? Van para conversar. Entonces, hijos, lo que ustedes han observado, tienen noción, son poemas y tienen también noción de que pueden ser, que esté escrito en verso. ¿Alguien de ustedes entiende qué cosa es escribir en verso o escribir en prosa? ¿Tienen alguna idea? Ella, muy bien. Entonces, para empezar, las nociones que tienen son buenas y debemos nosotros aprender en función de lo que sabemos. Vamos a ir construyendo más nuestro aprendizaje. Si bien es cierto, lo que ustedes ahorita acaban de observar son poemas cortos que tienen una característica. Esos poemitas suenan bien, suenan agradable a nuestros oídos, tienen cierta musicalidad, ¿verdad? Como se caracterizan a los poemas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a entender nosotros lo siguiente. Vamos a ver que partiendo de eso, nosotros debemos aprender a entender cuándo está escrito un texto en verso, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser los textos en verso? Miren, cuando hablamos de un texto en verso, vamos a entender a esa línea que conforma el escrito. Suele ser corta y no se escribe a renglón seguido. Ustedes saben que un poema nunca se escribe de principio hasta el final de la hoja, ¿no es cierto? Normalmente nosotros vamos a ver a los poemas que se escriben en la parte central y vamos a ver que no está escrito de principio a fin, ¿no es cierto? Los géneros literarios que suelen usar esta forma son la poesía por excelencia, lo que acabamos de escuchar en los poemitas que les hice escuchar ahora, ¿no? Y también en estos casos vamos a ver a las adivinanzas, de repente también podemos ver a las canciones, ¿no es cierto? Eso es un texto que está escrito en verso, ¿no es cierto? Y vamos a entender como un ejemplo acá, observen ustedes. Ave de paso, fugaz viajera desconocida. Fue solo un sueño, solo un capricho, solo un acaso. Duró un instante de los que llenan toda una vida. Si yo leo esto, entonces me doy cuenta fácilmente de que estos versos, ¿no? Están dándome una idea y cierta musicalidad. Estoy notando que hay rima porque acá termina aso, ida, ida. Ah, entonces hay rima. Ah, ya, los versos, entonces, cuando está escrito en verso, ¿hay rima? Sí. ¿Hay musicalidad? Sí. ¿Suena bonito? Sí, suena bonito. Normalmente se escribe en la parte central. Ahora, cuando nosotros hablamos de versos, ¿ya? Vamos a entender a los versos como a toda línea que tiene un poema. Ah, ya, mis, acá cuántas líneas veo. 1, 2, 3, 4, 5. Está dividido así. Entonces, si de repente es por cuestión de la hoja, de acomodarlo, qué sé yo, pero cada línea de un poema viene a ser un verso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo, para que ustedes observen, tengo acá el poema Mariposa.
Dice, mariposa del aire, qué hermosa eres, mariposa del aire, dorada y verde, luz del candil, mariposa del aire. Quédate ahí, 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 no te quieres parar, pararte no quieres. Mariposa del aire, dorada y verde, luz de candil, mariposa del aire. Quédate ahí, 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 quédate ahí, mariposa. ¿Estás ahí? ¿Mm? En este poema notamos, ¿no? Que tiene cierta musicalidad, suena bien, suena agradable, y estamos notando que hay versos. ¿Cuántos versos tengo? Si la Miss dice que cada línea del poema es un verso, entonces yo tengo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo en esta estrofa tengo 9 versos. En la siguiente estrofa tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 versos. Ah, cada línea de un poema es un verso. Ah, excelente. Entonces hay 16 versos ahí. Acá dice de colores, de colores. ¿Han escuchado esta canción? De colores, de colores, de colores se visten los campos en la primavera. De colores. ¿Han escuchado esta canción, no? ¿Alguna vez? No, Miss. Yo tampoco. No, bueno, yo no una vez lo habré escuchado, pero esta es una canción. De colores son los pajaritos que vienen de afuera, de colores, es el arco iris. Sí, es una canción. El tono no me la sé bien, pero es una canción. Ahora, esta canción suena, o sea, ¿qué les digo? Tiene musicalidad, tiene un sonido bonito, hace uso de rimas, porque si no, no tendría musicalidad. La rima ayuda a que este poema tenga ritmo, por lo tanto también suene bien, agradable, ¿no? Y a las canciones también nosotros le encontramos los que tienen verso, están escritos en verso, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí es cuando nosotros hablamos de un texto en verso, ¿de acuerdo? Entonces cada línea del poema es un verso, así como cada línea de una canción también lo encontramos que está escrito en verso, ¿sí? Entonces hasta ahí nos estamos entendiendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la prosa? Cuando hablamos de un texto en prosa, vamos a entender que la prosa no tiene forma propia. La prosa se adapta al formato de la hoja en el que se escribe. Ah, ya, entonces aquí sí podemos entender a todos los escritos que están de principio a fin en una hoja, principio a fin en una hoja, principio a fin. Ah, ya, es diferente que un poema, ¿no es cierto? Es una narración escrita de forma continua. Miss, entonces, ¿los cuentos estarán escritos en prosa? Claro, porque están escritos de principio a fin, es decir, de renglón seguido. El cuento, la novela, la leyenda, el mito, la noticia, todo estos están escritos en prosa, ¿sí? Entonces, ahora sí entiendo la diferencia. Los escritos en verso tienen una particularidad diferente a los que están escritos en prosa. Entonces, no es lo mismo lo que acaban de escuchar o lo que acaban de ver como el ejemplo de la maestra o los poemas que al comienzo les puse, ¿no? Entonces, esos poemitas tienen musicalidad, tienen rima, están escritos de un modo diferente a como está escrito una leyenda, por decir, ¿no? Entonces, ¿hay diferencia? ¿Notan ustedes la diferencia? Sí, ¿no? Aquí tienen un texto en prosa para que se den cuenta, ¿ve? Dice, el cuervo encontró una vez un pedazo muy grande de queso y se subió a un árbol para comer el queso más a gusto y sin que nadie le molestara. Estando así el cuervo, pasó la zorra y cuando vio el queso, empezó a pensar en la manera de poder quitárselo. Con este objeto dijo lo siguiente, Don Cuervo, hace ya mucho tiempo que he oído hablar de vuestras perfecciones y de vuestra hermosura. Esa es una partecita, una pequeña partecita de la obra El Conde Lucanor. Entonces, si ustedes se dan cuenta,
Aquí está escrito el texto de principio a fin, nos está dando una idea, pero ¿qué es lo que no tiene? No tiene rima, no tiene musicalidad, no tiene lo que normalmente encontramos en un poema, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia. Este es un texto en prosa. Otro texto en prosa, la sierva dice, ¿no? Una sierva a la que le faltaba un ojo, sí, a orillas del mar. Volviendo su ojo intacto hacia la tierra para observar la posible llegada de cazadores, y dando al mar el lado que carecía del ojo, pues de allí no esperaba ningún peligro. Pero resulta que una gente navegaba por este lugar, y al ver a la sierva la batieron con sus dardos. Entonces, y continúa obviamente la historia, ¿no? ¿Qué estamos notando? Está escrito de principio a fin en la hoja, ¿sí? No está respetando ningún, que les digo, un formato en el cual se tenga que escribir como el poema, ¿no? En la parte central o en el juego de las palabras para ayudarle a darle rima, que suenen agradable y bonito. En este caso, la prosa no se encarga de eso. Quien se encarga de eso es el verso, ¿sí? Aquí hay una diferencia para que ustedes se den cuenta. He encontrado las diferencias para que puedan ustedes entenderlo. En el verso se escriben en líneas cortas. ¿Qué pasa en la prosa? Se escriben ocupando todo el renglón. En el verso tiene ritmo y musicalidad. Suena bonito, agradable, ¿sí o no? En cambio, en la prosa no presenta ritmo ni musicalidad. A ver, nosotros hemos leído este ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Si empezamos a leer, no vamos a encontrar ritmo, ni musicalidad, ni rima, ¿no es cierto? Ahora, el verso está estructurado en estrofas y estos en versos, ¿no? ¿Han notado ustedes en la mariposa que les mostraba? Hemos encontrado cuántos versos, había como 16 versos, ¿verdad? ¿Cuántas estrofas? Habían 2 estrofas en ese poema. En cambio, la prosa no está estructurado así. En la prosa, ¿cómo se estructura? En párrafos, ¿no es cierto? Todos los textos de prosa están estructurados en párrafos y estos párrafos a su vez están estructurados en oraciones, ¿no es cierto? Un conjunto de oraciones hacen un párrafo. En cambio, en el verso no se llaman párrafos, se llaman estrofas, ¿sí? Ahora, otra cosa en el verso, la entonación está determinada por las pausas internas. Nosotros cuando leemos un poema vamos dando pausas, ¿no? De una manera interna, como nosotros lo acomodemos de manera que suenen bien y que nos entienda. Pero en cambio en la prosa, la entonación está determinada por los signos de puntuación, lo que acabo de hacer hace un rato al leer, respetando las comas, los puntos, las entonaciones de acuerdo a esos signos de puntuación. En cambio, en el verso, ¿no? En el verso tú le das la entonación a cómo se acomode mejor el texto, ¿no es cierto? Ahí no hay signos de puntuación. Bueno, obviamente sí se utilizan en algunos casos, pero no se ciñen estrictamente a esos signos, sino como en los versos en prosa, ahí sí nosotros nos percatamos de que estamos utilizando adecuadamente los signos de puntuación. Ahora, los ejemplos, en el verso podemos encontrar las adivinanzas, los poemas, las canciones, las trabalenguas, etcétera, ¿no? En cambio, los textos en prosa podemos encontrar a los cuentos, las novelas, las noticias, las fábulas, leyendas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso encontramos en los textos en prosa, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Ahora observen aquí el ejemplo, les estoy poniendo de los dos para que se den cuenta, ¿ve? Dice, la mariposa se posa en la flor. Alégrate, mariposa, la primavera llegó. Vuela, vuela, mariposa, vuela, vuela sin parar. No olvides que más tarde el verano llegará. ¿Qué texto es esto? ¿Prosa o verso? Es un verso, Miss, un verso. Ah, está escrito en verso. Muy bien. Está escrito en verso. ¿Cuántos versos tiene este poema? 8, Miss. 8. 8 versos. ¿Cuántas estrofas? 8. ¿Y cuántas estrofas? 2. 2 estrofas. Una estrofa, 2 estrofas. Perfecto. Ahora al otro lado dice, los dibujos y colores que embellecen las alas de las mariposas son de una gracia incomparable.
Su cuerpo esbelto y las largas antenas que le adornan la cabeza completan su imagen de elegancia, ligereza y fragilidad. Miren, aquí en este texto, ¿en qué está escrito? ¿En verso o en prosa? Prosa. Muy bien. Ahora, ustedes dirán, Miss, pero no está escrito de principio a fin. Bueno, es cuestión del espacio que ustedes están viendo, ¿no? Porque si yo quisiera, podría escribirlo en mi cuaderno y no lo voy a escribir así, sino simplemente ahorita es como decirles, estéticamente está ahí puesto como para encontrar la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, no nos debe impactar la forma como está escrito, sino el contenido que tiene el texto para poder analizarlo. Y aquí no encuentro rima, aquí no encuentro musicalidad, aquí no encuentro versos. Lo que aquí encuentro es un texto que está escrito de principio a fin, obviamente teniendo en cuenta los signos de puntuación, ¿cierto? Entonces, este es un texto en prosa y este es un texto en verso, ¿sí? ¿Entendido? Ahora, observen aquí este poema, justo para darles idea de lo que anteriormente les decía. Este es un poema. Este poema está compuesto de versos. ¿Cuántos versos tiene? 1, 2, 3, 4 tiene la primera estrofa. La segunda estrofa también tiene 4. Y la tercera también tiene 4. Ah, ya, entonces yo tengo acá un poema que tiene 12 versos, Miss. ¿Cuántas estrofas? Versos. ¿Cuántas estrofas? Tres Tres. estrofas. Muy bien. Esto me da idea, no nos olvidemos de que esto me da idea que un poema está compuesto de estrofas y cada estrofa está compuesto de versos. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Muy bien. Entonces eso no debemos olvidar. Entonces, a ver la pregunta para ustedes. ¿Cuándo un texto está escrito en prosa? A ver. Miss, cuando no tiene rimas. no hay estrofas, no hay rima, no hay musicalidad, Miss. Ya, a ver, eso es lo que me dice mi amigo Jordan. A ver, le voy a preguntar a Lía Chávez. Enciende tu micrófono, Lía. Para ti, mi amor, ¿cuándo un texto está escrito en prosa? ¿Tú qué me podrías decir? Cuando cuentan algo, Miss. ¿Cómo? Cuando cuentan algo. Ya, muy bien. Cuando nos narran algo, nos cuentan algo. Muy bien, hija. Para ti, Eduardo, ¿cuándo un texto está escrito en prosa, Eduardo? Cuando Tú cuando dices, esto está escrito en prosa. Miraste una característica, miraste algo que te dice que eso está escrito en prosa. ¿Cuándo? A ver. ¿Cuándo te fijaste en qué? Iker. A ver, tu hijo, ¿cuándo me dices que un texto está escrito en prosa? ¿Qué característica te das cuenta? A ver, ¿quién puede apoyar? Ya, Miss, A ver. cuando hay musicalidad, cuando está compuesta por párrafos. Mamá, a ver. Cuando un texto está escrito en prosa no hay musicalidad. Si tú ves un cuento, no hay musicalidad en el cuento, ¿cierto? De que esté escrito de principio a fin en una hoja, eso sí te puedes dar cuenta fácilmente, ¿no es cierto? Entonces puedes decir que un texto está escrito en prosa cuando está escrito de principio a fin, ¿sí? Para ti esa es una característica, pero musicalidad no hay en el texto en prosa, ¿ya, hija? ¿Ya? Listo. ¿Cuándo un texto está escrito en verso? ¿Cómo te das cuenta? A ver, Harold. Harold. ¿Cuándo un texto está escrito en verso? ¿Cómo te das cuenta? A ver. Harold, enciende tu micrófono, hijo. Sí, Miss. Ya, mi amor. Dime, cuando ves un texto en verso, ¿cómo te das cuenta? ¿Qué característica notas? Cuando tú dices, esto está escrito en verso. ¿Cuando ves qué? ¿Tiene tilde, Miss?
¿Que tiene qué? Uno, mi amor, cuando tú ves algo que está escrito en verso, ¿qué es lo que notas? Primero, que haya rima, ¿sí o no? Que suene bonito, que tenga musicalidad, que esté escrito en versos. Fácilmente me voy a dar cuenta que un texto está escrito en verso, ¿no es cierto? Es más fácil de darse cuenta. Ahora, cuando nosotros vemos, ¿no? Observa acá los siguientes textos, dice, ¿cuál está escrito en verso y cuál en prosa? A ver, si yo te digo, a ver, esto le voy a preguntar a Luciana. Dice, Harry salió por la puerta de atrás. Era un día radiante, soleado. Cruzó el césped, se dejó caer en el banco del jardín y canturreó entre dientes. Cumpleaños feliz, me deseo yo mismo. Dice, ¿no? Entonces, para ti este texto, ¿está en verso o en prosa? Luciana. Sí, Luciana. Milagros, Osorio. Enciende tu micrófono, a ver, Milagros. Milagritos, lo que acabo de leer, ¿está escrito en verso o en prosa? En prosa, Miss. Muy bien, hija. ¿Por qué, hija? Porque está escrito de principio a fin y me está contando algo, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, Miss. Ya, y si digo, yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras, cuando vienen los astros a beber en la luna y duermen los ramajes de las frondas ocultas. Ahí. Ese texto está escrito en qué? A ver, Amir. Amir, el segundo texto, ¿está en verso o en prosa? Amir. En prosa. ¿En prosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está en inicio y en fin. ¿Sí? ¿Tú crees, hijo? A ver, te vuelvo a decir. Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras, cuando vienen los astros a beber en la luna y duermen los ramajes de las frondas ocultas. ¿Verso o prosa? Ah, ya, ese es verso. Claro, mi amor. Y acá hay versos. ¿Cuántos versos hay en esto? Este texto. 6 versos, ¿no es cierto? 6 versos. Entonces, ahí está la diferencia con el texto en verso y en prosa, ¿ya? A ver, voy a ponerles este videito para que les quede un poco más claro, ¿ya? A ver. Una pregunta. Dime. Misita, Dime, ¿y hijo. también podemos identificar el verso cuando expresa sentimientos? Claro. Muy fácilmente nos damos cuenta porque nos expresa sentimientos, pero también podemos ver un texto en prosa que también nos puede expresar sentimientos. Yo les puedo decir, ayer por la noche salí a mi balcón, de pronto corría un viento suave y miré hacia el firmamento y me puse a pensar muchas cosas, cuánto he sufrido en todo este tiempo y estoy empezando a contarles algo que está en prosa, pero también estoy expresando sentimientos. Entonces, ambos pueden expresar sentimientos, pero encuentran cierta diferencia entre uno y otro texto, ¿no es cierto? Que en uno de ellos, en el caso del verso, hay musicalidad, hay rima, ¿sí? Ya, a ver, este videito, obsérvenlo, por favor. Hoy veremos las dos principales formas de expresión literaria, la prosa y el verso. Observemos estos dos textos. Ambos son literarios. Lo que los diferencia es la forma en que están escritos. La prosa y el verso son dos formas en las que un escritor puede expresarse. La prosa es la forma habitual en que escribimos un texto. El verso es más bien una forma especial de expresión. En la prosa se ocupa todo el renglón de nuestra página. En el verso, cada renglón estará ocupado por solo un verso. En la prosa, las oraciones no tienen el mismo número de sílabas métricas. Esto no tiene ninguna importancia. En cambio,
Los versos tienen un número determinado de sílabas métricas y además suelen contar con sonidos finales parecidos llamados rimas. Veamos otros dos ejemplos. Como vemos, el primer texto está escrito hasta el final del renglón, como solemos hacerlo habitualmente, por lo tanto, es un texto en prosa. En el segundo texto podemos observar las unidades llamadas versos, que tienen un determinado número de sílabas. Además observamos sonidos similares al final de cada verso. Hay que notar que los poemas no están necesariamente escritos todos en verso. Tenemos por ejemplo el primer texto, que es un poema de Martín Adán, escrito en prosa. Muy bien. Entonces, hijos, ahí estamos notando la diferencia entre un escrito en verso y un escrito en prosa, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para poder desarrollar el trabajo que tienen ahora a continuación en el caso del libro, ¿no? Entonces, acá les pide cada línea de un poema, ¿cómo se llama? Verso, acá subrayará. El lenguaje literario se presenta de dos formas. ¿Cuáles son? La prosa y el verso. Muy bien. Dentro de un poema, la agrupación de versos forman una Una estrofa. Una estrofa, muy bien. Al conjunto de versos es una estrofa. ¿Se asemeja más a nuestro lenguaje o forma de expresar nuestras ideas? Prosa. La prosa, muy bien. Es tal cual nosotros hablamos, ¿no es cierto? Es la forma habitual, normal que nosotros hablamos. Esa es la prosa. Pero a la forma especial que tenemos de escribir o de decir las palabras, adornándolos, ¿no? A través de rima, etcétera, ahí sí ya estamos hablando de verso, ¿no? El verso está sujeto a normas denominadas estrofa y verso, no. Ritmo y estrofa, no. Métrica y rima. Rima. Rima, muy bien. Métrica y rima. Listo, lo que van a hacer acá solo es convertir este relato que está en verso, el ingrato ratillo, lo convierten a prosa. Nada más. ¿Ya? Si hay alguna duda, hijos, me llaman para poder aclararles. ¿Ya? Hasta aquí estamos llegando. Hoy en la tarde va a haber reforzamiento. Ya hemos terminado. Ya hemos terminado. No tenemos nada que nivelar. Hijos, no hay nada que nivelar. El día viernes hemos terminado todos los temas. No